Muy buenos días, muy buenas tardes o tal vez incluso muy buenas noches, depende de dónde se encuentren, a todos los que nos acompañan en la sesión del día de hoy. Vemos que cada vez se nos van uniendo más, así que mientras eso podemos ver algunos temas técnicos. Como ustedes saben, la sesión que nosotros tenemos el día de hoy se llama Resiliencia y Transporte sobre lo que es Zooms y COVID, planificando en tiempos de incertidumbre. Bueno, el día de hoy la sesión se va a desarrollar completamente en español, pero también va a haber una traducción simultánea al inglés. Para ello, para ello, los que necesiten escuchar el audio en inglés, deben hacer unos pasos muy fáciles. Primero, descargar la aplicación Ablu Audience, la que pueden ver, ¿no? Aquí en la pantalla, que está disponible tanto para Android como para iPhone. Y abrir la aplicación y escribir el código del evento, ¿no? Que es ExAsir, la que ven en la parte resaltada. Seleccionar el idioma que deseen escuchar, en este caso sería no inglés, y usar la computadora para seguir la transmisión de la videoconferencia y escuchar el audio por el teléfono, usando los audífonos, ¿no? De esa forma ustedes van a poder hacer el seguimiento, pero con la traducción al inglés. Así que a todos los que necesiten usar la aplicación, les recomendamos que la descarguen en su celular y que sigan estos pasos. También estos pasos serán enviados en el chat para que todos puedan tenerlos ahí y en caso de que lo requieran. Así que también queremos... Un comentario. Sería importante también decir esa información en inglés para aquellos que no entienden el español también puedan entender. Gracias. Sí, sí. Ok. Bueno, entonces voy a indicar lo mismo en inglés. For anyone who needs to use the application for the simultaneous translation into English, they can download the app Ablu Audience, which is available for Android and for iPhone. And once you open the application, then you can insert the code, which is ExAsir, the word that is highlighted in English, and then select the language that you want to hear. In this case would be English. And then use the PC for following the video conference, and then using the smartphone for hearing the translation into English. Also, these instructions will be put in the chat, so everyone can check them there, and then automatically hear all the content in English. Ok, entonces seguimos con algunas de las herramientas de GoToWebinar. Como ya muchos de ustedes probablemente están familiarizados, usar el GoToWebinar es muy fácil y también queremos que ustedes puedan usarlo de manera adecuada, ¿no? Entonces pueden ajustar los temas de audio, ¿no? En la parte superior de la barra de GoToWebinar, también pueden ver usar las herramientas para participar, como es las preguntas. Hay un cuadro de preguntas donde ustedes pueden colocar las preguntas a lo largo de todo el webinar. Vamos a utilizar también sondeos, en este caso los sondeos del mismo GoToWebinar. Y ahí no tienen que ustedes hacer nada, simplemente cuando sea momento nosotros lanzaremos el sondeo y ustedes ahí responderán directamente. Estas son algunas recomendaciones generales, y si tienen algún problema técnico o si saben de alguien que quiere acceder y tiene problemas técnicos, le pueden decir que envíe un correo a Víctor Valente. El correo lo ven en pantalla, así que ahí estaremos para ayudarlos con todos los temas técnicos. Y bueno, algunas recomendaciones, ¿no? de preguntas y respuestas. Ustedes, como ya les indiqué, pueden utilizar esta función a lo largo de toda la sesión. Habrá una sesión al final para responder a las preguntas. Ustedes también pueden levantar la mano, ¿no? Si usted desea, digamos, hacer una pregunta oralmente, ¿no? Y todos lo pueden escuchar, también pueden hacerlo, pero solamente vamos a poder tomar tal vez algunas de estas preguntas al final, dependiendo del tiempo, de que tengamos suficiente tiempo también.
Y bueno, como les decía, la sesión de hoy está enfocada en lo que es la resiliencia y el transporte, ¿no? Hablando de temas de planes de movilidad y de COVID, ¿no? Para ello, en la agenda que tenemos el día de hoy es básicamente, bueno, una pequeña introducción, un poquito hablando de qué es lo que ha pasado en todos estos meses, ¿no? En la movilidad, debido a todos los impactos que se han generado por esta crisis, ¿no? Que todos seguimos viviendo. Como segundo punto tendremos la entrevista con Susanne Weller, que es experta en temas de planes de movilidad. Luego tendremos una presentación sobre la guía europea sobre COVID y Zooms. Luego también tendremos la presentación del caso de Ambato, del plan de movilidad de Ambato en Ecuador, y luego tendremos las preguntas y respuestas. Veo que ya tenemos ahora ya más de 60 participantes que nos están acompañando. Bueno, simplemente, tal vez para dar una introducción muy general, esta presentación o este webinar que estamos desarrollando el día de hoy, lo estamos desarrollando desde el equipo Euroclima y la iniciativa TUMI y Mobilize Your City. Y les damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. Este es el tercer seminario web de la serie de webinars sobre planes de movilidad urbana sostenible y Zoom, titulado Resiliencia y Transporte, Zooms y COVID, planificando en tiempos de incertidumbre. Este webinar lo desarrollamos en el marco del programa de aprendizaje sobre planes de movilidad urbana sostenible para Latinoamérica, y en esta ocasión hemos unido fuerzas con la iniciativa TUMI, que, bueno, el nombre largo es Transformative Urban Mobility Initiative, que desarrolla también una serie de webinars sobre temas de resiliencia y transporte, ¿no? Entonces, en este caso, de hecho, ambos temas tienen mucho en común y hemos decidido hacerlo de esta manera. Así que les damos una bienvenida a todos y esperamos que disfruten los contenidos y que también podamos intercambiar muchas interesantes experiencias. Los panelistas que tendremos el día de hoy será primero Susanne Weller, que es experta en temas de planificación de movilidad urbana sostenible y es líder del equipo de planificación integrada en Rupert Consult. Tenemos a Laura Babío, que es oficial en proyectos en Policy, Cities and Regions for Transport Innovation. Tenemos también el placer de escuchar a Diana Garcés, que es directora de gestión ambiental y del gobierno autónomo de la municipalidad de Ambato. Y en la moderación estaré yo. Mi nombre es Katy Guaya y soy consultora de movilidad urbana sostenible en Rupert Consult. Y luego tenemos en la organización soporte técnico a Víctor Valente, gerente de proyectos de GIZ, y a Lorena Saavedra, que es asesora técnica en GIZ. Todos ellos nos acompañan el día de hoy y bueno, estamos muy felices y ansiosos de ya empezar con la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, para dar un poquito de introducción, ¿no?, al tema que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, como ya lo había adelantado, ¿no?, hablaremos sobre planes de movilidad y temas de COVID, ¿no? Entonces, nosotros tal vez nos hemos hecho ya estas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el impacto del COVID en la planificación de la movilidad, ¿no? No solamente el COVID ha impactado la movilidad en sí, sino también cómo hacemos las cosas y cómo planificamos nuestras ciudades, ¿no? Hemos visto de que la movilidad en nuestras ciudades se ha mostrado bastante inequitativa e insostenible, ¿no? Es muy diferente para los distintos grupos sociales, ¿no? Tener que lidiar con estas restricciones de movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora, no? ¿Y cómo podemos seguir planificando la movilidad urbana, no solamente durante estos tiempos de incertidumbre, sino también en el futuro, ¿no? ¿Qué aspectos clave hay que considerar para la planificación? Entonces, todas estas preguntas nos hemos hecho, ¿no? Y aún no tenemos respuesta para ello.
pero esta sesión pretende generar, digamos, el espacio para reflexionar, intercambiar experiencias e ideas sobre cómo podemos hacer ello de mejor forma, ¿no? Y también en este contexto, nosotros estamos desarrollando este programa sobre planes de movilidad urbana sostenible, donde lo que queremos es generar esos intercambios en la región latinoamericana, y también en este contexto los planes de movilidad se convierten en una herramienta clave, ¿no? Que nos permiten responder de una mejor forma a estas crisis o a estos tipos de crisis, ¿no? Y responder de una forma más resiliente y flexible también. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante con ejemplos de ciudades en Europa y en Latinoamérica, sobre cómo las ciudades han usado los planes de movilidad para responder mejor a la crisis y cómo también han utilizado la misma situación de la crisis para progresar en el avance de sus planes de movilidad y llegar, ¿no? O empujar esta transformación de la movilidad hacia una movilidad más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, la primera presentación va a ser una entrevista con Susanne Buehler. Susanne Buehler terminó sus estudios en la Universidad de Dortmund, en la Facultad de Planificación Espacial, recibiendo su diploma en 1996. Se doctoró en el 2010 en el Departamento de Transporte y Planificación del Tráfico, en el Instituto Wuppertal para el Clima y Medio Ambiente y la Energía. Fue científica a partir de 1996. Desde el 2013, Susanne trabaja en Rupert Consults, donde dirige el equipo de planificación integrada. Susanne ha trabajado en numerosos proyectos nacionales e internacionales en temas de transporte y temas climáticos. Es coautora de las guías de elaboración de planes de movilidad urbana sostenible del 2013 y 2019, elaboradas para la Comisión Europea. En esta ocasión, ella nos comentará en un breve video cuáles fueron los impactos del COVID en la planificación de la movilidad en las ciudades y cuáles son los aspectos clave a considerar en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? El video en este caso va a ser en inglés, pero tiene subtítulos en español, así que todos van a poder seguirlo. Podemos ir con el video. We will talk about the coronavirus pandemic of this year, which has hit transport and mobility hard. Governments were forced to react quickly and take decisions based on facts that were changing rapidly. The virus is still affecting so many parts of our lives today, and one of them is how we live and move together in cities. Now I will focus on the ways cities are adjusting their sustainable urban mobility planning to COVID-19. Well, in most areas it goes top-down. National or regional governments determine the level of mobility restrictions, and then local governments then come up with initiatives how to respond to them. In many cases, emergency and resilience procedures were activated. I mean, local resilience has been an important topic of the sustainable mobility agenda for quite some time, but the discussion has concentrated mostly on protecting transport infrastructure from climate risk and natural disasters. Today's crisis changes that. Rather than affecting the infrastructure itself, the pandemic has impaired the delivery of transport services. For example, health concerns lead to closing down the service of bus or metro systems in some areas. Transport providers had to adjust their operations to comply with the restrictions, and this obviously led to a drop in traffic and passenger numbers. I think what we really had to realize was that we need mobility and transport now more than ever. Key workers need access to their jobs. Essential supplies need to be delivered. Food security maintained, and economic recovery ensured. What we learn from that in a more abstract sense is, first and foremost, the establishment of clear structures and lines of communication are vital to enable city authorities to respond quickly and effectively to the crisis. For example,
some cities communicated to their citizens and stakeholders through established permanent emergency commissions or contingency managers. This has been a huge advantage. The past months have also proven the importance of integrated planning processes, such as sustainable urban mobility plans, or in short, SUMPs in tackling emergencies. Well, firstly, a SUMP provides established and, in the best case, trustful decision-making procedures and structures for implementing short-term and mid-term measures. Secondly, the SUMP provides cities with a portfolio of fit-for-purpose measures to be fast-tracked. This way, cities can react quicker and with a bigger impact to combat consequences of COVID-19. For most people, lockdown came as an unexpected restriction of personal movement. Only essential trips to buy necessities like food or to take care of others were allowed, so the majority of people just stayed home. But it got really difficult for those key workers such as nurses, logistic hospital staff, police, firemen, emergency service or port workers. Many public transport operators reduced service provision with re-timetabling to help ensure that specific hospital sites and key centers were served. The frequency of cleaning and disinfection of vehicles and stations was increased. Waiting rooms of transport stations were closed and so-called chessboard seat marking helped passengers to keep a distance. Furthermore, an obligation use of face masks, screen fitted in vehicles to protect drivers, and access to buses only through the back doors were typical measurements. For key workers, an easing of restriction was implemented. Vehicular access restrictions were suspended, parking and low emission zones, charges and restrictions were eased to ensure that key workers would not have problems commuting. Health workers were given free passes for tram or bike sharing systems, and special shuttle services were organized in some places. As a direct result, we have seen transport users adapting their travel and working habits in general. Stay safe and active was the motto in many cities. Certainly, physical activity helped many of us to stay sane during the tougher times of the pandemic. But on the other hand, this leads to huge pressures on the limited amount of open space in cities. Bike lanes became cramped with enthusiastic cyclists. Similar things happened with runners and hikers in city parks. So a big part of the new measurements that cities installed were actually trying to cope with those different travel demands. As a result of all that, many people have experienced a different mobility situation, with cleaner air and less congestion, and they understood that cities can be organized differently, and both safe, active mobility and a good environment are essential. I would say both. The pandemic was and is still a large-scale experiment for teleworking and remote education. Without the option to physically go shopping, people ordered online, and even many shopping items moved into the e-commerce sphere. So talking about bad things, there is a major concern that people will avoid using public and shared modes of transport, resulting in an uncontrolled increase in car use. This will turn into increased logistics demands in the medium and long-term periods in our cities. On the bright side, the rate of change in cities to adapt to the new pandemic condition has been impressive. Certain measures, such as the provision of additional bike lanes, have been implemented almost overnight, as local authorities acted to keep people safe whilst moving. This experience has demonstrated that local authorities actually can be responsive and agile in times of need, and it proves that respacing streets to promote active travel does not always require large amounts of money. Complex design,
or time-consuming administrative processes. In many cities, it appears that political support, partnerships between transport organizations, public health officials and the community have stimulated innovation. We heard from some cities, not only in Europe but in other parts of the world, that they are now including space reallocation measures to promote active travel in their post-lockdown mobility plans, building on the actions during lockdown and in the early stages of the post-lockdown phase. Countries have also acted to provide a supporting framework, and this framework includes funding that has been announced and, in some cases, made available. Restoring trust between public transport operators, staff and passengers will be key to recover passenger numbers. Transport operators suffered from plumbed revenues while still having to cope with increased costs to ensure that their services would comply with safety requirements. In the short to medium-term future, it will be important to ensure the financial viability of the sector. Public transport is still the backbone of urban mobility and offers efficient, sustainable and inclusive transit, at least for the most part. The COVID-19 pandemic has highlighted the vulnerability of our way of life, as well as our ability to adapt to new circumstances. Much is still uncertain about how urban mobility systems will emerge from the pandemic, and many uncertainties will still remain. The climate crisis and other major change processes have been disrupting cities and have created additional uncertainties. Handling these impacts will increase in the years to come. But planners have become more aware that creating resilience beyond the immediate needs of the crisis is key. Cities need to become more robust to future crises and have to deal with more disruptive planning realities. Responding to COVID-19 and potential future crises means to open up to more agile, flexible and adaptive mobility planning processes along with SUMP principles, as well as to select and implement resilient measures for a healthy, economically viable and livable city. Bueno, creo que nos faltó la última palabra del video, era para ciudades más saludables e inclusivas. Así que ahora vamos a lanzar un pequeño sondeo sobre el contenido del video y lo que es el impacto de COVID sobre la movilidad urbana sostenible. A ver, yo lo... Lorena, no sé si ¿quieres empezar a comentar? Sí, claro que sí. Bueno, como ustedes vieron en el video, un poco Susana nos contó lo que ha implicado para muchas ciudades y en el tema político, cómo se está manejando o cómo se ha manejado la crisis de coronavirus con relación a la planificación regular de movilidad. Entonces, ahí queríamos preguntarles a ustedes que nos cuenten si ustedes consideran que la crisis del coronavirus presenta una oportunidad para la movilidad o si simplemente ha sido una crisis que ha tocado lidiar, que ha tocado hacer frente, pero que no necesariamente genera un cambio para la lógica con la cual las ciudades actuaban. Entonces, ahí tenemos 3 opciones para que por favor nos ayuden poniendo sí, no o probablemente, y ya vamos a ver un poco cómo salen los resultados de la audiencia. Al parecer ya hay casi un 80% de respuestas o 80% de participantes que han votado y la mayoría dice que sí. La mayoría dice que sí es
es una oportunidad para desarrollar una mejor movilidad en nuestras ciudades. Bueno, muy Y de hecho, si interesante. combinamos las respuestas entre sí y entre probablemente, es casi la totalidad de la audiencia que cree que ahí hay una oportunidad por lo menos digna de explorar, ¿no? Exacto, sí. Buenísimo, muy interesante. Gracias a todos por participar en el sondeo. Bueno, ahora vamos a la siguiente presentación. Ahora tendremos la participación de Laura Babillo, quien nos va a presentar el informe europeo sobre Zoom y COVID. Laura es ingeniera civil especializada en sistemas de transporte con un máster por la Universidad Técnica de Múnich. En marzo de 2020, Laura se unió a Polis como oficial de proyectos y actualmente trabaja en varios proyectos financiados por la Unión Europea, como PAP, Tinexability, Movimix y la iniciativa Civitas Satélite. Anteriormente, Laura fue trainee en la Comisión Europea en la Unidad de Transporte Sostenible e Inteligente, DigiMove. Su ambición es ayudar a las ciudades a ser más equitativas, saludables y habitables a través de la planificación espacial y de la movilidad. Adelante, Laura. Muchas gracias por esa introducción, Katy. Sí. Todavía no puedo presentarla, no puedo presentar, ¿no? Ahora. Sí. ¿Podéis ver mi pantalla? Ya lo vemos, solo falta que lo pongas en pantalla completa. Perfecto. Ahora, ¿no? Sí. Perfecto. Voy a cerrar esto. Vale, ok. Muchas gracias, Katy, y hola a todos. Como ha dicho Katy, me llamo Laura y trabajo para Polis, que para los que no sepan lo que es Polis, es la red líder de ciudades y regiones europeas trabajando por transporte sostenible e innovador. Y hoy os voy a presentar el informe europeo que publicamos este verano sobre SUMP, sobre los planes de movilidad urbanos sostenibles y el COVID-19. Informe, a falta de tener una traducción mejor, la palabra sería Practitioner's Briefing, digamos que es una especie de una guía preliminar. Un poquito de contexto a esta guía, porque a mí, si hay una cosa que me gusta es el contexto, es que cuando en marzo vimos cómo nos golpeó duramente la crisis del coronavirus, también vimos cómo las ciudades y las regiones se organizaban para dar una respuesta y se tenían que enfrentar a una nueva realidad y a nuevos retos, tanto al entrar como al salir del confinamiento y especialmente en los temas de salud y seguridad y de las necesidades de movilidad que cambiaron tanto durante el principio como a la salida, como ahora mismo siguen sin ser lo que eran antes del coronavirus. Pero también vimos cómo muchas ciudades en Europa convirtieron estos retos en oportunidades y presentaron nuevas soluciones para la movilidad, en muchos casos soluciones innovadoras y cooperación que antes no habíamos visto entre entidades públicas y entidades privadas. Además, vimos que las ciudades que ya tenían un buen SUMP, un buen plan de movilidad urbana sostenible, fueron capaces de responder rápido y mejor a esta situación de emergencia. Eso fue precisamente lo que nos daban los SUMP, que a la hora de abordar situaciones de emergencia nos presentaban un portfolio de medidas que se podían acelerar para combatir el impacto del COVID-19 en la movilidad urbana. Y eso es precisamente lo que nosotros presentamos en nuestro documento. Las lecciones aprendidas hasta junio de 2020, importante remarcar eso, sobre las acciones inmediatas, pero también incluimos una reflexión a medio y a largo plazo para ciudades y regiones europeas. ¿Qué es lo que tiene este informe? Lo dividimos en 3 secciones. La primera, pues también es un poquito para dar contexto. La primera sección lo que intenta es entender el impacto que tuvo el coronavirus en la movilidad y los futuros desafíos que se presentaban. Por un lado, esto es un poquito lo que venía hablando Susanne en el vídeo que acabamos de ver, los impactos en la movilidad. Analizamos cómo cambia la oferta y la demanda. La demanda cambiaron nuestra necesidad de movilidad. Al principio, desde no podemos movernos en absoluto, solamente viajarán los trabajadores esenciales, y cómo la oferta también se adaptó en muchos casos para acomodar esta nueva demanda, incluso durante la parte más fuerte del confinamiento, como algunas líneas directamente dejaron de dar servicio. También analizamos un poco el cambio de comportamiento que hubo. Cambiamos la forma de trabajar, en muchos casos de tener un trabajo presencial en una oficina y viajar por distintas ciudades, como pasaba, por ejemplo, a nosotros en Polis, a trabajar 100% telemáticamente desde casa. Y eso también cambió nuestros hábitos de consumo.
vimos cómo se incrementó fuertemente el e-commerce, el comercio electrónico. Además, hubo un cambio de actitud, que también hablaba Susanne. Aquí vimos cuando se cerraron las ciudades, de repente descubrimos cómo las ciudades podían llegar a ser más pacíficas, más seguras. No había coches, no había ruido tampoco. Y de hecho, una encuesta internacional a nivel europeo demuestra que más del 60% de los ciudadanos no querían volver a los niveles de emisiones pre-COVID-19. ¿Y qué es lo último? Un pequeño párrafo que dejamos sobre la vuelta a la normalidad, más bien un rebote a la normalidad. ¿Nos va a llevar esto a, en realidad, sobrepasar los niveles de emisiones con esa burbuja que se creó alrededor del coche privado? Gente que consideraba que esta era la única forma de viajar seguro y que en realidad lo que llevaría es a un incremento de la congestión, del tráfico. Por un lado, los impactos y por el otro, los futuros desafíos que deben mirarse tanto a medio plazo como a largo plazo y que a rasgos muy generales dividimos en estos 3 puntos. Por un lado, la movilidad de pasajeros, que se hablaba ahora mismo, la disminución del uso del transporte público por esa sensación de inseguridad, el aumento del uso del coche y, por lo tanto, la congestión como esa supuesta burbuja de seguridad, cómo cambia la gestión de la demanda y ahora intentando evitar las aglomeraciones, intentando el viaje en hora punta y cómo redistribuir esa demanda a lo largo de todo el día y cómo cambia también la gestión logística con ese aumento del e-commerce, cómo el desafío de cómo manejar, de cómo cooperar, de cómo optimizar toda la logística. La segunda sección del informe se centra en medidas, que las dividimos, las clasificamos en 3 temáticas. No es una clasificación aleatoria, sino que las basamos en las recomendaciones que la Comisión Europea publicó para salir del confinamiento. Serían el transporte público, la movilidad compartida y la movilidad en bicicleta y a pie con esa redistribución del espacio público. Lo que encontraréis en el informe, que lo podemos poner en el chat en cuanto termine por si alguien lo quiere ver, son acciones inmediatas en estos 3 temas, pero también consideraciones a medio y a largo plazo. Es una colección, al final, de buenas prácticas, pero eso sí, es importante notar que es información sintética y que recomendamos leer materiales adicionales. Como ya decía al principio, esto es una guía preliminar, pero sí que es importante que nos quedemos con la reflexión de que estas medidas temporales se podrían en realidad convertir en medidas permanentes para servir los mayores objetivos de movilidad urbana sostenible, que es un poco en la dirección en la que van los ejemplos de medidas que traigo ahora. Por un lado está Bruselas, que en sus planes, los planes que publicaron, que desarrollaron con el coronavirus, no eran planes que desarrollaban desde cero, sino que lo que estaban haciendo es acelerar los planes que ya existían dentro del SUMP a largo plazo. En estos planes se le daba mayor prioridad a la movilidad en bici y a pie, entonces el SUMP sirvió como un marco en el que trabajar estas medidas a toda prisa. Se construyeron carriles bici, algunos temporales, algunos que tienen unas medidas un poco más de carácter permanente, pero también se limitó la velocidad en algunas calles a 20 kilómetros por hora y a partir de enero se limitará la velocidad en toda la ciudad a 30 kilómetros por hora, con algunas calles, eso sí, donde será posible circular a mayor velocidad, pero esas serán las excepciones. En el caso de la región de Île-de-France, donde está París, siguen el mismo camino. Publicaron sus medidas con la intención de mejorar la infraestructura y la conectividad de la movilidad a bicicleta y su plan con el coronavirus incluía 650 nuevos kilómetros de carriles bici por toda la región, no solamente en la ciudad de París, sino por toda la región, de lo cuales 250 serían pop-ups, serían temporales. Pero una vez más, este plan no sale de la nada, sino que es simplemente la aceleración de lo que llevaba ocurriendo desde 2010, que iba cada año aumentando la introducción de carriles bici. La idea del plan era darle la conectividad a todos estos carriles. Y también tenemos el caso de Manchester, donde las medidas también se hicieron para mantener la distancia social y para permitir que la gente hiciera ejercicio, dejando espacio para peatones y personas en bicicleta. Las englobaron todas en la campaña Safe Streets, Safe Lives, calles seguras salvan vidas, y las medidas eran similares: la extensión de aceras, calles que pasan a ser de dirección única, eliminación del tráfico de tránsito en algunas calles, la introducción de carriles bici. Y una vez más, estas medidas no se dispusieron sin más, sino que ya estaban contempladas en el SUMP, y lo que dijeron es que varios años de medidas los tuvieron que acelerar a apenas unos meses, por lo menos de carácter temporal. Y
bueno, antes, traje pequeños ejemplos, pero en el informe podéis encontrar también en otra temática, la movilidad compartida, cómo de repente operadores privados que estaban cooperando con las ciudades para repartir alimentos, para completar los sistemas de transporte. Hay muchas medidas ya más contempladas en el informe, que os invito a todos a leer. Y ya por último, la tercera sección del informe es la que trata más sobre la planificación, sobre acciones inmediatas para mejorar estos procesos de planificación en el estado de crisis. Porque si la crisis demostró algo, es que los procesos integrados son la única manera de planificar la movilidad urbana de manera satisfactoria y eficiente y más aún de dar una respuesta a esta crisis de manera rápida y coordinada. Es un requisito ser ágil en la planificación. Lo que hacemos en este apartado es revisitar todas las fases del ciclo SUMP que tenemos ahora mismo, señalando obstáculos y soluciones para cada una de las fases. En concreto, por ejemplo, para cooperación e implicación, esto significa revisionar, adaptar las estructuras de gestión, adaptar la forma en la que se gestiona, repensar procesos de participación ciudadana cuando todo el mundo está encerrado en su casa. En el caso de la elaboración de estrategias, de planificación en base a escenarios, cómo utilizar escenarios que ya habían sido pensados, pero modificarlos con el objetivo último de resiliencia. En el caso de planificación de medidas, cómo acelerar las medidas que ya existían, cómo comunicar, cómo experimentar. En el caso de la implementación de estas medidas, ¿cómo se pueden convertir las medidas temporales en medidas permanentes? Y, por supuesto, no podía faltar la última parte, que es sobre la evaluación y monitorización. ¿Están estas medidas cumpliendo con los objetivos fundamentales de mi plan de movilidad urbana sostenible? ¿Están estas medidas de temporales satisfaciendo los objetivos por los que se implementaron? Los objetivos de las medidas, me refiero. Y esto es un poco el contenido de este informe en general. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? Esto, como ya decía, este documento es una guía preliminar y ahora estamos desarrollando una guía un poco más completa, un documento más largo que mira más allá del COVID-19 y se enfoca más en resiliencia, planear para tener ciudades sostenibles y resilientes en tiempos de crisis. El informe lo realizamos entre 3 proyectos de la iniciativa Civitas, pero en este estamos trabajando más de 10 proyectos distintos para que sea también un ejercicio de co-creación, un ejercicio más completo. Y además, además queremos mirar un poco más allá de Europa. El informe se centra con ejemplos europeos, mientras que en este ya vamos a salir afuera de Europa y nos vamos a enfocar también en ejemplos latinoamericanos, pero de otros continentes también. Y esto es todo. Muchas gracias. Aquí dejo mi correo, pero si tienen alguna pregunta también la pueden preguntar ahora mismo durante el webinar, pero por si acaso se quieren conectar conmigo, aquí estoy. O en LinkedIn también. Katy, tenemos espacio para un par de preguntas, ¿no? Sí, perfecto, sí. Si hay algunas preguntas, adelante. Sí, bueno, por ejemplo, una de las preguntas más interesantes es que el SUMP o la metodología SUMP tiene procesos participativos que normalmente toman más tiempo que las decisiones cuando son impuestas desde arriba, desde la autoridad. Entonces, un poco la pregunta era, ¿qué pasa cuando tenemos estas medidas contingentes que hay que tomar como más rápido? Si es que en los casos presentados por ustedes hay algo de eso, de cómo se puede mantener el esquema participativo pese a las circunstancias, ¿no? He de decir que voy a intentar responder de la mejor manera posible, pero esa no es la parte en la que yo trataba, pero estas medidas sí que es cierto que no se pusieron en procesos participativos al ser todas de carácter o bien temporal o bien de emergencia. Lo que sí que se habla un poco en el informe es de procesos participativos cuando tenemos un poquito más de tiempo, cómo trasladarlos de un proceso tradicional donde se puede votar en persona a una forma también ya más telemática en Internet. Pero sí que es cierto que las medidas iniciales no se pusieron en procesos de participación pública, precisamente porque eran de emergencia.
Ok, creo que esa es la más relevante porque, bueno, la otra era un poco cómo operaba el ciclo ZUMP en estas circunstancias, pero creo que tú comentaste que justamente el documento aborda todo esto, ¿no? Sí, Aborda o cómo se sea, es un repasan poco las fases del ciclo ZUMP. cómo aborda el ZUMP es, digamos que lo que intenta el documento es mirar a las fases del ZUMP de manera tradicional, cómo podemos lidiar con ellas en tiempos de crisis, que es donde hace falta adaptarlo. Pero para lo que sirvió el ZUMP en estas ciudades fue porque ya eran medidas que ya estaban estudiadas, digamos en Bruselas ya había un plan, el ZUMP ya contemplaba estas medidas en favor de la movilidad a bicicleta, de la movilidad a pie, y gracias a que ya habían elaborado todas esas medidas con el ZUMP, ya estaban estudiadas, pudieron acelerar su implementación o hacerlas temporales, por lo menos. Okay. Y otra pregunta, desde el punto de vista de Polis, ¿cuáles son las capacidades más importantes que han visto en estas buenas prácticas? ¿Qué creen que puede ayudar o que ayudó a los gobiernos a reaccionar mejor? De pronto, capacidad tecnológica, capacidad de colaboración, además de tener estas medidas ya planteadas en los ZUMPs, por supuesto. Especialmente la colaboración para la colaboración y la flexibilidad. Son las dos capacidades más importantes, la colaboración, porque precisamente en un momento en el que tenemos que distribuir el transporte entre los distintos modos, ya que un solo modo lo vemos en el transporte público como si antes ya era difícil mover a tanta gente, ahora tenemos que respetar esta distancia y simplemente en muchos casos no hay los medios para hacerlo con un solo modo. Gracias a la colaboración vimos cómo pues, se podían abrazar la multimodalidad, podían cooperar con empresas privadas, podían de una forma integrar los servicios para que no se notara tanto ese cambio y aún así poder, digamos, en la manera de lo posible, poder satisfacer las necesidades de seguridad. Ok. Katy, ¿tenemos tiempo para una pregunta más o ahí cerramos? Yo creo que podemos ir con la siguiente, primero con la siguiente presentación y luego esa pregunta la hacemos en la última sesión. Ok, perfecto. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, Laura. La presentación fue muy interesante y de hecho nos diste a conocer más a detalle, ¿no? Cómo las ciudades en Europa estuvieron utilizando sus planes de movilidad. Creo que es algo que es de mucho interés. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con el siguiente sondeo. Tenemos una pregunta para ustedes. Ahora, Víctor, me imagino que ya la puedes lanzar. Lorena, no sé si quieres comentar también aquí. Sí, por supuesto que sí. Bueno, un poco después de todo lo que ha comentado Laura, lo que queríamos era preguntarles a ustedes qué consideran clave para aumentar la resiliencia de la movilidad urbana. Entonces ahí les poníamos algunas opciones que nosotros consideramos, pero igual también en el chat, si ustedes quisieran luego, pueden también comentarnos algo más, pero si por ejemplo el hecho de que estén integrados los servicios o de que haya multimodalidad ayuda a la resiliencia, por ejemplo el tema de redistribución del espacio público, que a veces es tan importante, o estas planificaciones también multiusos del espacio público. La otra que suena mucho, pero que también la dejamos como para el debate, como para análisis, y la digitalización del sector, realmente, además de ayudar a la eficiencia, también ayuda a resiliencia. Pues obviamente planes de movilidad flexibles, en el sentido en el que tengan como ciertas medidas fijas y de pronto tengan otras que puedan hacer como uso contingente. Y por ejemplo, las nuevas tecnologías, no en el sentido de informática, sino, por ejemplo, electromovilidad. Si también la electromovilidad nos volvería o nos puede volver más resilientes en la movilidad urbana o no. Entonces, para que ustedes escojan la opción que ustedes creen que contribuye más a la resiliencia de la movilidad, ya vemos que la mitad del panel ha votado y vamos viendo un poco los resultados, ¿no? Entonces, vemos que la integración le parece a la gente una de las opciones más que más contribuye, y la redistribución del espacio público. Qué interesante esto, porque esto es la unión de la planificación de movilidad con la planificación del territorio, ¿no? En tercer lugar, vemos los planes de movilidad flexibles.
y ya en las otras dos como más rezagadas. Tenemos ya 2/3 de la audiencia que ha votado, damos un par de minutos más para ver cómo terminamos. Vemos que la tendencia sigue, ahí están entre la integración de los servicios y la multimodalidad y la redistribución del espacio público, hay casi que un empate técnico, ya lo van a ver ustedes ahora que se proyectan los resultados al final de que todo el mundo haya votado, pero entonces va por ahí un poco la percepción de la audiencia, y supongo que la percepción está basada también en la experiencia que hayan visto en estos meses en sus respectivas ciudades, ¿no? Sí, yo creo que tal vez ya se podría cerrar, ya estamos más del 70. Sí, Ahí no sé si ya sí, lo ya se pueden puede ver. ver. Ya. Buenísimo. Justo ahí vemos lo que comentabas, Lorena, y creo que es algo muy interesante, ¿no? Porque en nuestras ciudades hemos visto bastante, ¿no? Este tema de la redistribución del espacio público. Y es algo increíble, ¿no? Porque yo creo que antes de toda esta crisis era un tema muy difícil, ¿no? El poder redistribuir el espacio público, por lo menos. Y también ver el tema de la integración como una prioridad, ¿no? Integración de servicios. Así que creo Sí, y que un eso es poco lo que algo ha muy pasado especial. es que la redistribución ahorita ha sido, digamos, de facto les ha tocado, pero creo que es una gran lección para incorporarlo desde la planificación, ¿no? O sea, que sepamos que el espacio puede tener un uso y puede convertirse o reconvertirse dependiendo de las circunstancias. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Lorena, por los comentarios y creo que los resultados de la audiencia son muy interesantes. Gracias a todos por participar. Ahora vamos a la siguiente presentación. Vamos a tener a Diana Garcés, quien nos va a presentar el plan de movilidad urbana sostenible de Ambato en Ecuador y cómo ellos han hecho para poder, digamos que enfrentar esta crisis, ¿no? Y en medio de todo ello seguir avanzando con el desarrollo del plan de movilidad. Diana Garcés es directora de gestión ambiental de la Municipalidad de Ambato, es ingeniera ambiental con maestría en producción más limpia, con experiencia laboral de más de 10 años en el área de la gestión ambiental, adaptación al cambio climático, planificación de desarrollo, educación ambiental, consultoría y emprendimiento. Ha prestado sus servicios en entidades de carácter público, ONG y empresas privadas. Así que demos la bienvenida a Diana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo te puedo hacer ahora presentadora. A ver, dame un segundo. Ahora sí. Hola, muchísimas gracias, Katy, por la introducción. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? ¿Podrías acercar un poquito más el micro? Sería A ver, genial. Ahora está ¿ahí perfecto. me escuchan? Sí, Ya. gracias. Entonces, ¿sí pueden ver mi pantalla? ¿También me confirmas? Sí, sí, la podemos ver ahora. Chévere, gracias. Entonces, a todos las personas que nos están viendo y escuchando, reciban un cordial saludo de parte de la Municipalidad de Ambato. Estamos desde Ecuador enviándoles un fuerte abrazo y estamos muy gustosos de poder participar en este webinar. Como dijo Katy, les queremos ir contando sobre cómo ha sido nuestra experiencia en este proceso de elaboración del ZUMP y que también nos tocó enfrentar esta presencia del COVID, ¿no? Entonces, ahora les estoy mostrando que son procesos que los estamos manejando de manera articulada. Por un lado, nuestro ZUMP está articulándose a las políticas nacionales, al NUMP, y también estamos trabajando en conjunto con la estrategia NDC, que también está contemplando temas de movilidad sostenible y de estas políticas para enfrentar el cambio climático. Esto es junto con el Ministerio del Ambiente, ¿no? También estamos trabajando articuladamente con la comunidad latinoamericana de prácticas de Euroclima, todo lo que es el fortalecimiento de capacidades. Estamos con el apoyo de la GIZ para esta asesoría técnica
para el desarrollo de nuestro ZUMP. Estamos en ese proceso, y algo que nos ha sido de bastante importancia es la articulación con el Laboratorio Urbano del Programa de Ciudades Intermedias Sostenibles de la GIZ, a través de lo que estamos implementando algunas medidas piloto. Es muy enriquecedor para Ambato el poder contar con esta complementación de estos procesos que les acababa de comentar. Por un lado está el apoyo a la política local a través de esta articulación de lo nacional y lo local. También estamos con este apoyo a la planificación. Hemos trabajado en la definición de una visión de nuestra ciudad de Ambato con miras al 2050. Estamos con este proceso un poco ambicioso, lo hemos calificado así. También estamos desarrollando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Este es nuestro instrumento de planificación del desarrollo y territorial del cantón. Algo muy importante es que por esta vez estamos haciendo un fuerte énfasis en integrar el enfoque de cambio climático y de la movilidad sostenible. También estamos con estos procesos de investigación aplicada en coordinación con la academia. Estamos trabajando en todos estos procesos de fortalecimiento de capacidades, y también es muy importante el hecho de contar con la participación ciudadana. El grupo de movilidad sostenible, el grupo de laboratorio de movilidad sostenible lo ha llamado la corresponsabilidad ambateña. En este contexto se han levantado agendas ciudadanas y hay algunos otros procesos de participación. Esto es en sí el contexto en el que nuestro ZUMP está elaborándose, ¿no? Bueno, como pueden imaginarse, teníamos nuestra hoja de ruta más o menos establecida. Habíamos ya pasado la etapa de la preparación del ZUMP, lo que es el diagnóstico, el análisis. Y bueno, pues nos encontramos con este reto del COVID, del confinamiento. Esto significó algunos retos, ¿no? Por un lado, habíamos ya hecho un análisis de brechas de la información, teníamos o tenemos un diagnóstico preliminar, y de pronto apareció este reto de la pandemia a nivel mundial. Entonces, esto significó también un importante momento de reflexión, de análisis, que nos obliga de alguna manera a volver a direccionar los siguientes pasos, que son la definición de objetivos, metas, todo lo que es ya la definición de la estrategia y el plan de implementación. También esto tiene que influir directamente en lo que será la validación y la puesta en marcha. Entonces, como les estoy diciendo, ha sido un reto, pero también estamos viendo las oportunidades. Ahora les estoy compartiendo unas fotografías de lo que fue la ciudad de Ambato durante la pandemia. Como ustedes ven, aparentemente es una ciudad desolada, deshabitada. Esto fue durante los días del confinamiento. En la foto de la derecha ustedes ven lo que normalmente es un espacio donde había bastante tráfico, bastante circulación de vehículos, y prácticamente ahí ustedes le ven sin esa dinámica, ¿no? Tenemos el monitoreo automático de la calidad del aire, y se registraron valores bastante bajos de contaminación. Este monitoreo lo venimos haciendo desde el 2016, y justo en estos 15 días donde hubo un confinamiento bastante extremo, ni siquiera hubo movilidad de transporte público, vimos un descenso muy importante en esa calidad del aire. Entonces, podemos nosotros ya tener la evidencia de la relación directa que hay con la movilidad y la calidad del aire en nuestra ciudad. Bueno, también tenemos identificado que a partir de esta pandemia, la movilidad sostenible se enfrenta a algunos retos. Se enfrentó a algunos retos, ¿no? Primero, la restricción de la circulación vehicular. Fue necesario establecer una semaforización del nivel de la emergencia en función de los contagios. Entonces, según eso, el semáforo verde, bueno, que nunca todavía no hemos llegado a esa etapa, pero pasamos de rojo a amarillo. La inhabilitación del transporte público, también Ambato fue una de las primeras ciudades del país
que logró reactivar su transporte público con un trabajo en conjunto, con la definición de los protocolos de seguridad necesarios para poder garantizar esta seguridad frente a las posibilidades de contagio. También el tema de las cadenas de abastecimiento es algo que se visibilizó mucho más, ya que Ambato es una ciudad que está justo en el centro del Ecuador y prácticamente es el mercado donde se consigue el intercambio de productos que se distribuye a prácticamente todo el país. Entonces, si bien sabíamos que este tema de las cadenas de abastecimiento era bastante importante, solamente cuando se tuvo que generar este confinamiento es que pudimos evidenciar la importancia de lo que son las cadenas de abastecimiento en Ambato para todo el país. Eso también es un dato bastante importante que nos va a permitir implementar esto dentro y considerarlo esto dentro del SUMP. La gestión descentralizada de la emergencia y la crisis sanitaria, bueno, también algunos de los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, esto nos enfrentó obviamente a generar protocolos, como les decía, el hecho de tener que establecer una semaforización para la movilidad y sobre todo la sensibilización a la ciudadanía para que vayamos teniendo estas precauciones, estas medidas de bioseguridad y sobre todo para que el transporte público pueda volver a operar minimizando estos riesgos. Una de las acciones que se realizaron durante estas restricciones, más o menos por el mes de mayo y junio, se levantó una encuesta para conocer los patrones de movilidad durante la emergencia, perdón. Entonces, entre los resultados, nosotros sí vemos que la gente durante el confinamiento sí definió lo que son los cambios de su patrón de movilidad. Optaron por un poco más del tema del uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo para evitar los contagios. También se vio que la bicicleta es un medio mucho más seguro. En el momento de la encuesta, cuando preguntamos sobre la intención de generar esto como un cambio permanente o no, bueno, también la gente en ese momento contestó que sí, que estarían dispuestos a hacer esa transformación. En Ambato todavía no hemos, al momento, no hemos logrado visibilizar lo que es la movilidad sostenible. Todavía estamos palpando los problemas de la movilidad convencional en base al automóvil, como lo hemos venido conociendo. Entonces, a partir de esta pandemia, al menos la gente pudo evidenciar que sí tiene o sí tendría esa intención. Y también un importante porcentaje, el 94%, considera que es fundamental tener esta infraestructura para poderse mover en bicis. Dentro de Ambato, que al ser una ciudad que está en la sierra del Ecuador, tiene una topografía bastante irregular, estamos con algunas plataformas en la ciudad por estar en un sector montañoso. Entonces, el uso de la bicicleta aquí en nuestra ciudad realmente es un reto y es por eso que si bien habría esta intención, pues sí es necesario invertir mucho en esta infraestructura que nos permita hacer ese cambio, ¿no? Ahora que ya hemos un poco regresado de alguna manera a esta movilidad más activa, se ha retomado todo lo que es el transporte público con la normalidad que la conocíamos antes relativamente. También el transporte privado ya no tiene restricciones. Ambato también fue una de las primeras ciudades en el país donde el alcalde, yo diría, tuvo esa decisión de, por buscar esta reactivación económica, nos arriesgamos a eliminar las restricciones de la movilidad. Y eso fue bastante bien visto por la gente en el sentido de que Ambato es una ciudad muy dinámica en el tema comercial y la gente ya después de haber pasado unos cuantos meses sin actividad económica, pues ya era urgente este tema de la reactivación y eso motivó a que ya ahora esté en la circulación vehicular prácticamente normal. Entonces, nuevamente
este tema de las bicis, pues ahora tendríamos, tenemos que irlo evaluando nuevamente. Y todo esto que les he comentado es en el contexto del Plan Emergente de Movilidad. Este plan lo realizamos en colaboración con el Grupo Faro, que es quien está implementando el Laboratorio de Movilidad Sostenible en Ambato, y por supuesto con el apoyo de la Cooperación Técnica GIZ. Es entonces que se definió una fase 1 hasta el mes de junio, donde fuimos levantando la información a través de estas encuestas y donde se fueron definiendo los protocolos para la movilidad en cuanto a esta semaforización de la emergencia. En este documento que se plasmó hay algunos lineamientos y recomendaciones que lo trabajamos en conjunto con esta cooperación. Y obviamente una de las acciones o propuestas más importantes es la implementación de los pilotos, que eso están en la fase 2 de este plan emergente, que esto lo estamos trabajando en un periodo que lo hemos planteado de julio a diciembre de este año. Entonces, los pilotos que se priorizaron fueron la implementación de infraestructura ciclística y zonas de peatonalización. Como objetivos de este plan emergente de movilidad se definieron justamente el hecho de establecer acciones y lineamientos de movilidad para las áreas urbana y rural en respuesta a la emergencia sanitaria. Están aquí los pilotos que se priorizaron. Hubieron algunas otras necesidades, pero es muy importante el poder establecer estos mecanismos de movernos en bici y movernos a pie. Como objetivos específicos también estuvieron la definición de estrategias de movilidad post-COVID, también lo que es la promoción de la movilidad y la accesibilidad segura de la población de los diferentes sectores del cantón. En Ambato tenemos lo que es la zona urbana y también en nuestra zona rural está conformada por personas que están distribuidas más en lo que es la actividad agrícola y comercial. Entonces, es una ciudad bastante dinámica. Y sobre todo, establecer estos lineamientos que prioricen la movilidad sostenible y la movilidad alternativa. Entonces, sí ha sido, además de ser un reto, también ha sido una buena oportunidad de que la gente ya vaya palpando lo que son estas medidas de la movilidad sostenible, porque si bien estábamos ya avanzados en el diagnóstico para la construcción del ZUMP, también el hecho, y nos preguntábamos mucho de que cómo iba a reaccionar o cómo iba a responder la gente respecto de la implementación de estas medidas más sostenibles, pues veíamos que iba a ser bastante difícil porque todavía no hemos logrado romper esos viejos paradigmas. Y ahora, gracias al confinamiento y al COVID, pues la gente tuvo que reconocer estas bondades de utilizar la bici, de moverse a pie, y eso también creemos que es una ventaja. Entonces, como les indicaba, hemos pasado la primera fase del Plan Emergente de Movilidad, donde se recogió toda esta información. Ahora estamos atravesando la segunda fase del Plan Emergente, en la que a través del laboratorio de movilidad hemos generado espacios para definir la implementación de estos pilotos. Esperamos, ya tenemos la información levantada también mucho más específica para dónde vamos a ubicar nuestras ciclovías y nuestras zonas de peatonización, y esperamos tenerlo implementado a fines de noviembre. De modo que hasta diciembre ya podamos levantar indicadores, podamos medir el impacto de esta intervención, y en base a todos estos resultados y datos que podamos levantar de los pilotos, tener unos mejores insumos para lo que será la construcción ya del ZUMP, y obviamente que ya podremos incorporar todo lo que ha sido la experiencia post pandemia, ¿no? También considerando de que en el futuro no muy lejano realmente podríamos estar enfrentando otro tipo de emergencias que nos enfrenten nuevamente al reto de repensar en nuestros sistemas de movilidad.
Creo que toda esta experiencia ha sido bastante importante para ayudarnos a reflexionar y a reconocer sobre las posibilidades que tenemos para establecer una recuperación más sostenible. Por un lado, estamos hablando de lo que es la descarbonización en este caso, el tema del transporte es bastante importante, fundamental para nuestra economía, para nuestra dinámica comercial en la que estamos nosotros, sobre todo, es nuestra característica. Entonces, buscamos esa reducción de emisiones. También estamos con nuestros datos de la calidad de aire que nos han permitido evidenciar esa relación directa del transporte y la calidad del aire. Estamos muy confiados en que estas medidas son replicables y esperamos también que puedan ser escalables. Estamos levantando toda la documentación, registrando estas experiencias. Esperamos que a través de esta gestión de conocimiento vayamos registrando estas lecciones aprendidas y de aquí en adelante para todas las otras medidas que tengamos que implementar en el Zoom, ya contar con esta experiencia tanto en la gente de la municipalidad que es la responsable de implementar esto, como en la ciudadanía también, que ha sido bastante importante su participación en estas etapas. Tenemos también lo que es el intercambio con otras ciudades, como por ejemplo en Ibarra, en Cuenca, durante la pandemia, y producto de la pandemia se iniciaron con estas implementaciones. En la ciudad de Guayaquil también vemos que ya hay algunas experiencias de la movilidad sostenible, entonces sí vemos como algo positivo que el COVID nos ha obligado de alguna manera a catapultar lo que mucho se venía conversando, hablando, pero ahora ya lo hemos podido ir palpando en nuestras realidades. También es muy importante lograr este diseño participativo para definir las medidas. Parte de esta transición verde que hablamos de esta justicia es que todas las partes involucradas estén consideradas con su voz y con su voto de opinión en la toma de decisiones. Por supuesto está el tema de la sostenibilidad, como las lecciones aprendidas que las estamos recogiendo a partir de esta experiencia. Y algo que es muy importante para Ambato es el impulsar y sostener estos procesos de innovación y de digitalización, ya que una de las características que lo ha marcado a nuestro alcalde y a su gestión es el promover el tema de convertirnos en una ciudad inteligente y sostenible. Entonces también toda esta experiencia ha sido bastante importante para empezar a fortalecer mucho más el uso de medios digitales, el uso de nuevas tecnologías, el uso de las plataformas virtuales. Entonces, con eso quería agradecerles al programa de Euroclima, la GIZ. Ahí está mi correo electrónico, igual si es que nos quieren contactar. Nosotros tenemos todavía de aquí en adelante el reto de terminar de diseñar nuestro Zoom, pero creemos que esta experiencia, aunque ha sido bastante fuerte, esta crisis, sí nos ha permitido tener un poco de perspectiva más real de lo que podemos buscar y de lo que podemos implementar en Ambato. Entonces, estoy a las órdenes y muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por tu presentación. Realmente ha sido muy interesante poder conocer un poquito más de detalle cómo Ambato ha ido enfrentando todos estos retos, ¿no?, que se han generado a lo largo del desarrollo del plan de movilidad. Y creo que hay muchas lecciones aprendidas que también son muy interesantes para el público que tenemos. Sabemos que muchas ciudades en Latinoamérica también están en el proceso de desarrollar sus planes de movilidad, así que yo creo que esas lecciones aprendidas y esas experiencias son muy valiosas para todos ellos. Sí, tenemos... ¿Sí? Me permiten hacerles una última invitación. Pueden visitar la página de movilidadsostenible.ambato.gov.es. Luego les vamos a compartir en el chat para que también puedan ir conociendo la experiencia de todo lo que hemos venido desarrollando en Ambato. Eso nada más quería compartir con ustedes. Les vamos a poner la dirección en el chat. Gracias. Buenísimo, buenísimo, genial. Entonces la dirección la estamos compartiendo por ahí.
Y ahora lo que queremos es lanzar el tercer sondeo, que me parece que ya lo tienen en vuestras pantallas. Sí, bueno, ahí por comentar un poquito, bueno, como vieron ustedes, la experiencia de Ambato se centró mucho en asumir el tema de la pandemia muy como propio de de lo que pasaba con la planificación de movilidad. A propósito de que el ZUMP estaba en construcción, se empezó a tratar las dos cosas de manera integrada. Entonces queríamos saber cómo pasó en el resto de ciudades, en sus ciudades, cómo fue. Entonces, por eso el sondeo apuntaba a cómo se está gestionando la movilidad en su ciudad en el contexto del COVID. Si son acciones contingentes en un grupo muy específico de crisis y solo desde ahí se maneja el tema COVID, mientras que en paralelo funciona lo otro, o si se está siendo integrado con la planificación de movilidad como pasó en Ambato, o si de pronto está de manera mucho más integrada con con otras áreas de la municipalidad o de las autoridades locales, como por ejemplo gestión de riesgos, etcétera. Entonces, queríamos que nos cuenten un poco cómo se está manejando en sus ciudades hasta donde ustedes tienen conocimiento. Vemos que ya el 52% del panel ha votado y la mayoría de gente nos contesta que en sus ciudades se han manejado con acciones contingentes en un grupo de crisis propio para el COVID, pero no con integración a la planificación. Qué interesante esto porque vemos que es súper diferente en cada ciudad. Y claro, y luego tenemos un 36% en donde sí ha sido integrado con la planificación de movilidad, como ocurrió en Ambato, y un 24% que nos contesta que ha sido abordado integralmente con otras áreas más allá de la movilidad, como el tema de gestión de riesgos, emergencias sanitarias, etcétera. Entonces, vemos ahí las respuestas. No sé, Katy, si quieres que le dejemos un par de minutos más o si ya lo cerramos, el 63% ha votado. Mientras tanto, les comento que estamos mandando la página web que nos comentó Diana Garcés en el chat para que la puedan ver y acceder. Ok, disculpa, tenía el micro apagado. Sí te decía que ya podemos cerrarlo. Ok, y vamos a proceder a espacio de preguntas a Diana, porque aquí hay un par de preguntas específicas para el caso de Ambato. Sí, claro que sí. ¿Hay algunas preguntas que hayas visto interesantes, Lorena, que podemos hacerle a Sí, Diana? por ejemplo, hay una que se enfoca en preguntarle a Ambato qué medidas tomó para intentar entender ese cambio en los patrones de movilidad, o sea, cómo fue este proceso de recolección de información para ir evidenciando este cambio de patrones. Entonces, que nos cuente un poco, Diana, más sobre esa experiencia y ese levantamiento de información que se hizo al inicio de la pandemia. Bueno, muchas gracias. Nosotros en Ambato contamos con la presencia del programa de ciudades intermedias sostenibles. Somos beneficiarios de este programa de la GIZ y a través de eso se está implementando aquí el Laboratorio Urbano de Movilidad. Entonces, una vez que nos tocó enfrentar este confinamiento, uno de los principales retos era, bueno, ver qué estaba pasando y cómo podíamos actuar como municipalidad también, ¿no? Creo que fue un apoyo bastante grande contar con este laboratorio. Definimos el diseño de una encuesta que luego fue remitida por redes sociales, a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp. Logramos levantar la encuesta alrededor de unas 2.000 personas en Ambato. Somos unos 300.000 habitantes. Realmente es lo que pudimos hacer dadas las condiciones de la emergencia. Pero gracias a este trabajo colaborativo y en conjunto con el Laboratorio de Movilidades que pudimos difundir la encuesta y levantar estos datos, asimismo procesarlos inmediatamente y con esto empezamos ya a tener una idea más clara de lo que estaba pasando como base para tomar las decisiones.
Perfecto. Bueno, antes de hacer la segunda pregunta para Diana, me gustaría invitar también a Laura que nos se incorpore al panel, porque también había unas preguntas un poco más amplias que ya no eran solo el caso de Ambato, entonces que creo que luego las podemos plantear para ella. La pregunta que todavía quedaba de manera específica para Ambato era que le comentemos un poquito cómo se va a financiar el tema de los pilotos que se están ejecutando. Sí, bueno, también el Laboratorio Urbano de Movilidad, que está implementado a través del Grupo Faro en el marco de este programa de ciudades intermedias, también cuenta con este financiamiento. Entonces, tarde o temprano, el laboratorio tenía ya el presupuesto para implementar pilotos. No habíamos todavía definido cuáles serían. Estábamos hablando de que era necesario ir pensando, por ejemplo, en esto de la caja común. Todavía nuestro transporte público no tiene eso implementado. Habían algunas otras ideas de opciones de lo que podíamos ir implementando, pero luego de justo las encuestas y el trabajo en equipo es que se definió la implementación de la ciclorruta y de la peatonización. Entonces, tenemos la ventaja de contar con este apoyo. La municipalidad no ha destinado todavía un presupuesto específico para la implementación de estos pilotos, pero sí está en nuestros planes ir complementando con materiales, con personal, con gente, con equipo, con el recurso que podamos poner a disposición, en este caso del laboratorio de movilidad, ya que ellos son los que cuentan con el financiamiento y contrataron una consultoría de expertos. Eso también es importante mencionarlo. Se atravesó por un proceso de diseño de términos de referencia, de licitación a grupos consultores, de finalmente los ganadores, digamos así, o los seleccionados para la implementación es un equipo técnico de bastante experiencia. Entonces es a través de esta consultoría que se van a implementar estos proyectos. Perfecto, muchísimas gracias Diana por esa información. Laura, para ti una pregunta que quedó pendiente desde el final de tu presentación y es un poco cómo podría ser el caso latinoamericano, donde la cultura es completamente distinta. Entonces, cómo se podían dar esos procesos colaborativos que tú los mencionabas como el factor más clave para poder tomar estas medidas rápidas frente a la pandemia. Al final, la colaboración no es otra cosa que que una necesidad de voluntad. En este caso sí que es cierto que no, esta colaboración que se vio aquí durante la crisis no es que siguiera ningún plan, sino que salió desde que se quería dar un servicio, se quería ayudar a mejorar el servicio y desde ahí se hizo. Y para cómo hacer que sea la aceptación, la aceptación del público de estas medidas que pueden ser un poco más, ¿cómo sería la palabra? Ya no me salen ni siquiera las palabras en español de hablar en inglés todo el rato, pero estas medidas que son un poco más combativas, por así decirlo, todo llega a través de no explicar solamente el proceso, sino de explicar y que quede bien claro el beneficio que los ciudadanos van a sacar de todo eso, porque al final se está haciendo un servicio que va a ayudar, no es un servicio que se quiere para disruptir, para hacer las cosas peor, no. Entonces tiene que quedar muy claro siempre cuál es el beneficio, qué es lo que van a sacar. Y como ya he dicho, sobre todo es una cosa de cambio de mentalidad, de cambio de actitud. Perfecto. Diana, una pregunta que nos hacen acá también es que qué estrategias tomó Ambato para poder incluir también a miembros de la academia en este tipo de proyectos. Bueno, nuevamente el hecho de contar con el laboratorio de movilidad sostenible es la ventaja porque este laboratorio está buscando la participación ciudadana de distintos grupos de interés. Entonces, ya vienen trabajando aquí en Ambato a partir del 2018 con diferentes actores. Como les había comentado, por un lado está el levantamiento de la agenda ciudadana, donde la gente puede ir compartiendo sus expectativas, sus inquietudes, su punto de vista. También parte de este laboratorio es un grupo de trabajo con una red de universidades que lo empezaron a generar, donde también se les está invitando a hacer investigación aplicada en temas de movilidad y en temas de sostenibilidad. Entonces, de alguna manera, a través de ese laboratorio ya teníamos esa base
esa base de actores que ya estaban identificados, que ya venían trabajando en torno a la movilidad sostenible. El momento de que se presentó esta emergencia ya fue bastante más fácil, digamos, de alguna manera poder contactarnos con estos grupos, circularles la encuesta, hacer el trabajo en conjunto con ellos. Entonces es muy, muy importante el hecho de haber contado con este laboratorio. Y como Ambato, pues estamos muy entusiasmados con los resultados que se han podido generar. Creo que independientemente del hecho de a futuro contar o no con esta cooperación que ha sido bastante importante, como municipio reconocemos que es una ventaja contar con este tipo de espacios de participación y de momento ya podríamos decir que estamos nosotros buscando replicar e invitar a la ciudadanía de que se mantengan estos laboratorios, de que se creen nuevos con otro tipo de enfoques, de temáticas, si lo vemos así, pero sobre todo en el contexto del Zoom que lo vamos a ir diseñando, sí hemos contemplado esta necesidad de contar con un grupo de trabajo desde la ciudadanía, puede ser a través de un observatorio, de un laboratorio, pero estos espacios siempre van a ser bastante importantes para que la municipalidad o la autoridad local tenga una mejor base para la toma de decisiones. Perfecto. Y una última cosita que, bueno, Diana ya contestó parcialmente en su momento en la ponencia de cómo hizo Ambato o por qué Ambato regresó y se arriesgó a reactivar la movilidad. Pero de pronto, Laura, si nos quieres completar, aquí nos contaban el caso de Guadalajara, que tiene 5 millones de personas. Entonces, no sé si es que en la recopilación que hicieron ustedes hay ciudades grandes en las que pues obviamente el reto de movilización es mucho más fuerte y más que hay un tema de necesidad de reactivación económica. Entonces, no sé si tienes algunos casos específicos que nos puedas decir cómo se manejó en esos procesos. Precisamente uno de los casos que puse, París, no es una ciudad precisamente pequeña, creo que está en torno también a los 5 millones de personas. Lo mismo para Berlín. En este caso lo que se hizo fue priorizar la salud, precisamente cuando la reactivación se sabe que no se podía dejar todo a manos del transporte público porque no podían cubrir la demanda satisfaciendo esa necesidad de salud. Por lo tanto, lo que hicieron fue priorizar la movilidad a pie y en bicicleta. Una de las cosas que sí que pasó respecto a los procesos de participación, ya como no pudieron hacer esos procesos de esa consulta inicial porque ocurrió todo bastante deprisa, todo con ese carácter de emergencia, sí que es cierto que lo que sí que se ha visto es que estas ciudades están haciendo una consulta con carácter retroactivo, están haciendo una consulta para ver qué les parecieron esas nuevas intervenciones, qué les parece el carril bici, que están contentos con la medida, están descontentos, para ver qué se puede mejorar, porque sí que es cierto que en muchos casos los carriles temporales no se hicieron de una forma que aseguraba la seguridad del carril bici y eso es una cosa que hay que cambiar. Entonces están haciendo esa participación una vez que ya han puesto las medidas, pero lo que ha quedado claro es que las medidas se estaban haciendo para priorizar la salud de la gente ante todo. Y sí que es cierto que estas medidas, incluso en una ciudad que no es tan grande como Bruselas, que tiene pues 1,5 millones de habitantes, que nos encontramos con obstáculos, por ejemplo, asociaciones de motoristas que están ahora quejándose por el quitarle espacio a los vehículos motorizados para dárselo a las bicicletas. Estos obstáculos y barreras nos los encontramos de todas formas y es simplemente de justificar las decisiones con la salud de la ciudadanía ante todo, si no hay otra cosa que se pueda hacer. Como ya he dicho, demostrar los beneficios que va a traer las medidas. Perfecto, muchísimas gracias. Y creo que la última pregunta nos contaban aquí de Perú que querían saber cómo integrar la planificación de la movilidad con las otras áreas de la planificación de la ciudad. Entonces, no sé si ahí, Janita, nos quieres contar la experiencia, si quieres, Laura, también, si es que tienen algún caso importante que nos puedan decir en ese sentido. En ese sentido, por ejemplo, al final lo que venía contando Diana, que hicieron con la ciudadanía, de establecer un espacio donde podían conversar, donde una forma de poder tomar decisiones con mayor, ¿cómo se dice?, justificación.
pues para las otras áreas viene siendo lo mismo. Es una manera de mantener el diálogo abierto entre las distintas áreas, de mantener la conversación abierta y de ver cómo unas se pueden ayudar a otra. Por ejemplo, de una forma de una de las mejores medidas para distribuir la demanda es hablar con las universidades, con los centros de trabajo, para que ellos mismos cambien la hora de entrada y de salida, de forma de evitar directamente con esos cambios la hora punta sin tener que modificar el transporte en sí. Es toda una cuestión de diálogo entre todas las partes y de diálogo en las distintas fases, no únicamente en una, sino que sea continua, una colaboración constante. Perfecto. Dianita, Bueno, ¿algo más? sí, en el caso de Ambato, también estamos atravesando por el proceso de actualizar nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ¿no? Aquí localmente tenemos por ley esta responsabilidad los gobiernos locales de ir actualizando este plan. Debíamos haberlo entregado a inicios de este año, yo creo que por marzo, abril teníamos ya que haber entregado ese plan, pero la pandemia nos obligó a primero priorizar este tema de la emergencia. También en el Ecuador es bien establecido lo que es el sistema de gestión de riesgos. Se establecen COEs o mesas de trabajo para abordar estas emergencias donde intervienen Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, algunas autoridades a nivel del Estado, obviamente el municipio, en este caso, cuando hablamos del COE a nivel cantonal, es quien preside estas mesas de trabajo, entonces vamos haciendo una toma de decisiones en conjunto. Y esto nos ha servido de insumos. Estamos en el gran reto de articular también, como les comentaba, tenemos el proceso de creación del ZUMP. Entonces, de alguna manera ha coincidido que estamos justo atravesando estas etapas de la planificación cuando se nos presentó la emergencia. Y una de las disposiciones de nuestro alcalde fue hagamos planes emergentes. Estábamos más o menos por el mes de abril, mayo, cuando nos dispuso que hagamos planes para los diferentes tipos de ejes, podríamos así decirlo, el tema económico, el tema de la salud, el tema de la movilidad. Él nos pidió que hagamos planes hasta fin de este año y estos planes obviamente van a ser los insumos tanto para reajustar lo que es el Zoom que les había comentado en la presentación y tanto para reajustar lo que es nuestro plan de desarrollo y ordenamiento, donde si bien veíamos como uno de los elementos la gestión de riesgos, definitivamente ahora este elemento de la gestión de riesgos es algo que ha pasado a ser mucho más importante para lo que va a ser nuestro plan de desarrollo. También para nosotros el hecho de por qué nos atrevimos como ciudad a poner nuevamente la movilidad en marcha, podría comentarles de que inmediatamente se generó una ordenanza aprobada por los concejales y como es el debido proceso para aprobar nuestra norma local, en el que sancionamos el no uso de las mascarillas. Por ejemplo, la gente tiene que estar usando mascarilla en el espacio público, si no, tiene que pagar una multa de $100. Entonces, eso por decir un ejemplo, también estamos monitoreando lo que es el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Primero fue en todos estos medios de transporte, pero también a nivel de restaurantes, de locales. Estamos muy estrictos, digamos así, con estas medidas y de alguna manera eso nos ha permitido frenar o contener el tema de COVID aquí en nuestra ciudad. Gracias a Dios, nunca nuestros hospitales llegaron a tope, al límite, tampoco las funerarias, nunca hemos sobrepasado esa capacidad. De alguna manera estas estrategias nos han ayudado y obviamente eso también se traduce en la movilidad y en todo nuestro ritmo de vida. Muchísimas gracias a las dos por las respuestas. Creo que con eso ya cerramos todas las preguntas que teníamos en el chat, en la caja de preguntas, perdón. Y en el chat les hemos compartido tanto el link de la página de movilidad sostenible de Ambato que pueden consultar y también les hemos puesto el link por si quieren unirse en la comunidad de práctica de Euroclima y Mobilize Your City y también a que nos ayuden con un quiz al final de todos los contenidos del webinar. No sé, Katy, ¿algo más que tengamos que decir de nuestro lado? Sí, muchísimas gracias Lorena, muchísimas gracias Laura y Diana también por vuestra participación y por las respuestas a las preguntas de la audiencia.
Creo que hemos tenido una sesión muy interesante. Antes de pasar a informarles un poquito acerca de la comunidad de práctica y algunos otros anuncios que queremos hacer sobre cursos y demás, quería hacer una reflexión final y tal vez rescatar unos puntos importantes que hemos hablado durante toda la sesión, ¿no? Primero, ¿no? El tema de los cambios, ¿no? Todas las restricciones que se han generado por parte de esta crisis en la movilidad nos ha empujado a realizar cambios de todo tipo, ¿no? Cambios en nuestros hábitos, cambios de actitud, como decía también Laura, cambios que hemos tenido que lidiar con muchos tipos de cambios, ¿no? Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer finalmente? Y lo que hemos visto que ha sido bastante positivo en los ejemplos que hemos visto ha sido actuar rápido, ¿no? Realmente actuar, tal vez no pensar demasiado y tal vez no seguir esos procesos largos y complicados que generalmente caracterizan a la planificación de la movilidad y más bien ir y actuar de forma rápida, ¿no? Tanto en la implementación de medidas, de iniciativas, de intervenciones, y hemos visto muchos ejemplos de estos, ¿no? Con los que nos ha mostrado Laura y Diana. También hemos visto de que durante todo este tiempo nuestras ciudades se han convertido en verdaderos laboratorios urbanos, ¿no? Hemos podido ver de que se han empezado a implementar muchas medidas, muchas iniciativas así de la noche a la mañana y nos ha permitido ver cómo nuestra ciudad puede cambiar radicalmente, pero también de una forma positiva, ¿no? Por ejemplo, si es que vemos todos los kilómetros de ciclovías que han sido implementados en muchísimas ciudades, también se ha brindado mucho más espacio para la movilidad activa, la movilidad peatonal. Entonces, creo que ha sido también una experiencia interesante para poder ver que realmente nuestras ciudades pueden cambiar rápido, ¿no? El otro tema que también se ha mencionado y que tanto Laura como Diana mencionaron es el tema de la flexibilidad, ¿no? Tenemos que ser flexibles en la planificación de la movilidad, mucho más en estos tiempos de crisis, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, Ambato ha tenido que un poquito, digamos, que parar y decir, ok, tenemos que ser flexibles, no podemos continuar, ¿no? Los planes que teníamos, pero eso no significa de que los vamos a dejar, ¿no? Sino que vamos a reajustar y vamos a ser flexibles y todo esto que estamos realizando nos va a permitir tener insumos para poder desarrollar un plan más fuerte, ¿no? El plan de movilidad que se está desarrollando ya. Y finalmente también ver las oportunidades, ¿no? Que se han generado de todo esto, ¿no? También hemos visto de que durante estos tiempos de crisis la gente ha sido más receptiva, ¿no? A los cambios. Y es algo que generalmente no pasa, ¿no? Porque generalmente siempre la gente se va a oponer mucho a los cambios, ¿no? Pero en estos tiempos de crisis hemos podido ver de que esto ha sido posible, ¿no? Así que hay que aprovechar estas oportunidades y también reconocer estas bondades, ¿no? De la movilidad o en la movilidad, ¿no? Para nuestras ciudades. Bueno, con eso en mente, le doy la palabra a Víctor para que nos informe un poquito. Simplemente, en cualquier caso, ustedes pueden contactarse con nosotros, conmigo o con Víctor a los correos que ustedes pueden ver aquí. Y también en Twitter, las preguntas que no han podido ser respondidas durante la sesión, las vamos a responder en un correo. A todos los que se han podido registrar y asistir al webinar. Y aquí le dejo a Víctor. Gracias, Katy. No, desde la organización y desde esa serie de webinar sobre resiliencia y transporte que están organizando Euroclima, TUMI desde GIZ, ¿no? Y NUMU también, y WRI. Entonces, me gustaría de agradecer a Ruprecht, a Laura por la participación, a Diana también por la participación, Katy por la moderación y Lorena también por el apoyo en la moderación. Y decir que nosotros en Euroclima y TUMI también estamos siempre haciendo eventos y organizando este tipo de webinars. Entonces, si quieren seguir recibiendo informaciones, hay distintas formas. Entonces, nosotros en Euroclima y Mobilize Your City tenemos una plataforma que funciona como Facebook,
donde hay muchas personas, representantes de gobiernos de América Latina y consultores y también expertos en la área de movilidad sostenible. Entonces, para participar en esa comunidad de práctica, se puede ver en la pantalla, ¿no? Basta ingresar en este website y completar tu formulario de registro y se puede hacer parte de ese grupo ahí de información sobre eventos, grupos de discusiones. Y el link también, este link se puede Lorena puso el link en el chat, entonces pueden también acceder del chat. El próximo, tenemos también Euroclima, como he dicho, es la principal programa de la Unión Europea para apoyar la sustentabilidad del el cambio climático, el impacto del cambio climático en América Latina. Otro programa que nosotros también estamos en la organización de este webinar es TUMI. TUMI es una iniciativa global que reúne a más de 11 socios, entonces una de las más grandes del mundo en temas de movilidad sostenible, entre bancos y instituciones internacionales como la GIZ. Y ahí se puede también buscar en TUMI muchas informaciones sobre eventos, no solamente en América Latina, pero eventos en todo el mundo. Y para quien tiene interés y puede participar en un quiz, son preguntas sobre las presentaciones de hoy y poder tener también más informaciones sobre TUMI Mobilize Minds, que son también eventos y formas de que TUMI está poniendo, sí, la información es siempre en su website, pero también en Twitter. Y por último, me gustaría, el último momento de publicidad, hacer un poco de publicidad para el próximo curso que TUMI está organizando junto con UCL, la universidad. Es un curso gratuito, online, que va a tener inicio el 2 de noviembre por 2 semanas. Y ahí está el contenido del curso. Nosotros vamos a enviar las presentaciones después por correo a todos participantes. Y también el vídeo va a estar disponible del webinar en YouTube channel de TUMI, de Euroclima. Y para participar de ese curso solamente basta ingresar también, buscar en la internet, el curso o también en el chat. Lorena puso el link para inscribirse en el curso. Entonces esto, seguimos. Muchas gracias más de una vez y sí, seguimos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos. Gracias, Lorena, Laura y Diana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, chao. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.